Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yeshua. Hoy vamos por la segunda parte de Gálatas 3. En la primera parte vimos cómo Shaul es una de las personas más mal comprendidas en toda la escritura. Realmente la escritura en sí se malentiende de muchas maneras, también se malentiende al Mesías, no solo a Shaul, pero con Shaul hay un problema muy especial, que él es en extremo culto y la forma en la que él habla cuesta a veces entenderle. Las personas lo leen y leen nada más un pedacito y no lo comprenden. Vimos que Shaul está hablando a los Gálatas, los está tratando mal, los está tratando de estúpidos y les está diciendo que por qué se han alejado del amor del Mashiach, que por qué habiendo comenzado con milagros, ellos están buscando justificarse a sí mismos a través de la ley. Eso es lo que dice él. Entonces, por eso muchas personas dicen la ley se abolió, la ley no sirve. Con el amor y con lo que yo siento, con lo que yo pienso con lo que yo me imagino, me basta. No, no es así. Es que Shaul no estaba diciendo eso. Y vimos todo el contexto y lo explicamos y leímos que era la promesa de Abraham. Porque las personas dicen, bueno, usted quédese con los judíos, yo me quedo con Abraham. No somos ni judíos ni de Abraham, somos pueblo de Israel, porque la promesa de Abraham era para el pueblo de Israel y la promesa de Abraham no era para los judíos, era para el pueblo de Israel. Entonces no somos ni uno ni el otro, ni cristianos tampoco. Y ahí lo vimos y lo entendimos bien entendido, bien leído. Pero fue tan extenso el video, realmente no llegamos muy largo, pero tuvimos que ver muchas cosas para ver la promesa de Abraham, para leerla, para ver qué fue lo que se le prometió, cuáles eran las condiciones que tenía que hacer Abraham, porque a Abraham sí se le prometió algo y a su descendencia, pero con una condición. ¿Y cuál era esa condición? Bueno, ahí la vimos, que era hacer los mandamientos, porque Abraham los hacía y los conocía. Y cuando eso no existía, Moisés no se había dado la Torá, pero Abraham conocía la Torá. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí está escrito que Abraham conocía la Torá, porque Yahweh mismo lo dice, que Abraham hacía sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a saber mucho. Pero como a mí no me gusta leer un texto, hacer videos con pedazos de texto, sí lo he llegado a hacer, pero no me gusta, realmente no me gusta porque la gente puede malinterpretarlo, hasta yo mismo puedo desviarme y malinterpretarlo. Entonces queremos leer la segunda parte, leerlo por completo, Gálatas. Y vamos a leerlo así. Algo en lo que fallé yo en el video pasado fue en no leer Gálatas 1. ¿Por qué? Porque leímos el 3, sí. El 3 y vimos el contexto, pero nos faltó aún así más del contexto. Y vean que en el uno ya Shaul los está regañando y los está tratando mal a los de Gálatas porque se están enfriando, se están alejando del Mesías y se están yendo por una religión llamada judaísmo, que el judaísmo no es bíblico. El judaísmo es una religión que nació en Babilonia donde todos son judíos. Es como los mormones. Usted se hace mormón hoy y usted todos son mormones. Se va para los testigos de Jehová y todos son testigos de Jehová. Igual con los judíos. Usted puede hacerse judío hoy, mañana testigo de Jehová, al día siguiente católico y puede ir saltando de religión en religión, que no hay problema. Ahí usted es bienvenido. Lo que pasa es que uno no puede ser de la tribu de Yahudá, de la tribu de los judíos, de la tribu del Mesías. ¿Por qué? Porque usted para ser de esa tribu tiene que nacer en esa tribu. Su papá tiene que ser de esa tribu, no su mamá, como dicen los judíos, sino su papá. Porque la tribu la lleva el hombre, el varón, no la mujer, como dicen los judíos. Entonces, esa religión, ellos se han inventado reglas para que usted se pueda hacer judío, como pagarle a un judío dinero, a tres judíos, perdón, tiene que pagarles dinero para que ellos digan que usted es judío, entonces ya usted es judío. No, eso es una estupidez, se lo inventaron ellos. Entonces, no me agrada, francamente, lo que es el judaísmo no es bueno. Y aquí Shaul ya les está hablando de eso. Leamos Gálatas 1:6. Dice, estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por misericordia del Mashiach y volverse a otras supuestamente buenas noticias. Las buenas noticias eran que Yeshua había venido,
que Yahweh se había hecho carne, había venido a la tierra y a través de su muerte nos ha dado salvación, perdón. ¿Por qué? Porque Él aboga como un abogado por nosotros, por nuestra alma, por nuestros pecados. Esa es la función que tiene el Cordero de Yahweh, que es el sacrificio perfecto para perdón de pecados. Pero ellos están rechazando eso, según lo que leemos, porque no tenemos de nuevo la carta de preguntas, solo la de respuesta. Esta es la respuesta de Shaul. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron a Shaul? Eso no lo conocemos, dice en el 7, que no son en lo absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mashiach. Bueno, ahí sigue la carta y no la vamos a leer toda porque estamos leyendo el 3, pero yo quiero que ustedes la lean con paciencia y se den cuenta de que había gente acosando a la Quejilá de Gálatas y esta gente logró hacer que se desviaran. Yo, curiosamente, por Facebook, hace poquito, hace unos días, me contactó una muchacha y me dijo, mire que no entiendo cómo usted lleva tanto tiempo estudiando y no se ha dado cuenta de que Yahshua no es necesario, de que el Mesías era una cuestión política y que Israel ya es un estado soberano, o sea que ya es un estado, ya no se ocupa el Mesías para que Israel se convierta en estado. Eso me decía ella no entiende que lo que está rechazando, porque ella comenzó con el Mesías y después lo terminó rechazando, lo que está rechazando es la salvación de ella. Y yo le puse textos del Antiguo Testamento, que hay un video, donde se nos muestra de que Yahshua tenía que venir así como vino, que tenía que morir, que tenía que ser sacrificado para perdón de pecados, etcétera, etcétera. Y bueno, no entró en razón. ¿Por qué? Porque se enamoró de los judíos, se enamoró del judaísmo ortodoxo y eso es lo que estamos viendo con Gálatas. Por eso Shaul los trata de estúpidos. Ahora sí, con esa introducción vamos a continuar con el texto. Dice el capítulo 3:9, de modo que aquellos que se apoyan en la confianza y en la llenura de fe son benditos con Abraham, quien confió con llenura de fe. Tenemos que Abraham confió y obedeció como leímos anteriormente en el primer video. Dice en el 10, porque todo aquel que depende de la observancia legalista de las obras de la ley, la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición, puesto que está escrito, maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Ok, esto es verdad, lo que dice Shaul. Uno no puede quitarle a la Biblia ni añadirle. Hay personas que leen esto y dicen, ves que Shaul está con una blasfemia, porque Shaul dice que hay maldición en la Torá. Claro que hay una maldición. Por supuesto, el que no lo entiende es porque no ha leído la Torá. En la Torá dice muy clarito, ahí les pongo el video, por cierto. En la Torá dice muy claro, el que haga los mandamientos de la Torá va a ser bendito con todas estas cosas. Bendito sus hijos, bendito a su casa, bendito su trabajo, bendito, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, y el que no las hace, maldito, maldito sus hijos, maldita su casa, maldita las obras de sus manos, maldito todo. Todo lo que usted haga, todo lo que siembre, todo lo que usted está haciendo, maldito es. ¿Por qué? Porque usted no hace los mandamientos de la Torá. Y a esto es a lo que se refiere Shaul. Shaul dice, de nuevo vamos a leer, porque todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición, puesto está escrito, maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Y así es. Yahweh les dijo al pueblo que leyeran la Torá y que dijeran, maldito el que no lo hace, y ahí está escrito, y ahí ustedes lo pueden leer, que eso fue con Moisés, y ellos dijeron, amén, así sea, maldito el que no lo haga, ¿verdad? Y no lo hicieron, entonces cayeron en maldición, fuimos dispersos, nuestros abuelos por todas las naciones del mundo, nos persiguieron pestes, matanzas, hambrunas, etcétera, y la gente no entiende y no va a entender, ni la muerte los hace entender. Entonces, solo el que en verdad ama a Yahweh hace los mandamientos de él. Y si usted quiere mostrarle amor, haga los mandamientos. Usted me dirá, es que cuesta mucho. No cuesta, es facilísimo. Si costara, sería imposible. Si solo yo puedo, eso sería imposible. O sea, sería yo un semidios. Y mentira, yo no soy un semidios, soy un ser humano común y corriente y yo lo puedo hacer. Y me dirán, pero es que yo lo vi fallar en esto y en lo otro y etcétera. Sí, es verdad, tú no fallas. Pero eso no significa que yo no esté haciendo los mandamientos, yo los estoy haciendo. Pero no es que tenga una conducta perfecta ni viva un perfecto estupor, como algunos cristianos, por desgracia, ellos interpretan. Entonces se comportan de una forma eufórica.
en un estupor, en una alegría falsa. No es eso. Usted es usted, usted tiene derecho a enojarse, a cansarse, a dormir, a estar contento, a veces hasta sentirse triste, que uno no debería tener fe siempre, ¿verdad? Pero le comentaba a un hermano X ahí sin decir nombres y yo le dije también que a veces uno como ser humano se siente triste y eso no significa que no esté haciendo la Torah, simplemente es que soy un humano, soy una persona y vivimos bajo un mundo que está bajo un régimen malvado y las cosas no son justas y uno no puede sentirse alegre todo el tiempo, es muy difícil debido a tanta injusticia. Ahora en el 11, Shaul les va a volver a decir a ellos que solo con la Torah no se pueden salvar, que necesitan el perdón del Mesías. Pero si usted lee solo este pedazo, no lo va a entender. Tiene que leer todo y el contexto, como les dije en el video pasado. Si no lo han visto, sería bueno que lo vean. Dice el 11. Ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahweh por medio de legalismos, de modo que la persona es justificada, obtendrá vida por confiar y ser fiel. Ve, aquí lo dice Shaul, por confiar y ser fiel. ¿Fiel a qué? ¿Fiel a qué? Es que vea, usted puede confiar, sí, está bien, eso es tener fe. Recuerden, la fe se divide en dos cosas, en confiar y obedecer. Eso es la fe, tener fe. Porque si usted cree en el Mesías, usted le hace caso al Mesías. Y el Mesías enseñaba mandamientos. Y el que no me cree es porque nunca ha leído la Biblia. Nunca la ha leído. Porque solo eso se la pasaba hablando el Mesías, de puros mandamientos. Citaba al Levítico, a Deuteronomio, al Génesis. Solo en eso se la pasaba. Y si eso iba a ser abolido, entonces ¿para qué lo hizo? O sea, ¿para qué perder el tiempo con eso? No, es que no se iba a abolir. Pero bueno, eso es otro asunto. Ya hemos visto mucho eso. Dice en el 12. Además, el legalista no es basado en la confianza y en la llenura de fe, sino en un mal uso del texto que dice, todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Hay un texto, se los voy a poner ahí en pantalla para que lo busquen, donde dice exactamente esto, todo el que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas, se refiere a la Torá. O sea, las personas que hacen la Torah van a obtener vida por medio de hacer la Torah. Ahora, lo que dice Shaul aquí en este texto 12 dice, además, el legalismo no es basado en la confianza y en la llenura de fe, sino en un mal uso. O sea, que las personas están utilizando mal este pedacito. Es que hay que leer el contexto y es verdad. Están utilizando mal este pedacito de texto donde dice que todo el que hace la Torah va a obtener vida. Entonces ellos decían, vea, es que aquí dice en la Torah esto, usted le basta con eso para que quiera al Mesías, no busque al Mesías. Esa era la discusión. No era si la Torah está o no está, porque esa no era la discusión. La discusión era que esa congregación estaba dejando al Mesías. ¿Ven? Pero tal vez yo se los estoy explicando con mis palabras y aún así hay gente que no lo entiende, porque yo sé que no lo entienden y no lo entienden porque hay un velo en esos ojos, en ese corazón y no les permite entender. Entonces van a tener que orar y pedirle a Yahweh, Yahweh, es que no entiendo este texto. A mí me costaba al principio. Yo decía, Padre, ¿por qué Shaul decía estas cosas? Y es que Shaul no estaba hablando de abolir la ley, estaba hablando de que no dejen al Mesías. Esa era la insistencia de él, porque querían sustituir al Mesías solo haciendo la Torah. Como les expliqué en el video pasado, usted sí puede salvarse, un ejemplo, si usted de bebé hasta hoy y hasta el día de su muerte nunca ha violado ni siquiera un mandamiento, ni siquiera pequeño, nunca. Usted se puede salvar, usted puede llegar al juicio final y va a decir, Padre, yo le fui fiel siempre. Y no lo, digamos, voy a decir lo feo, digamos, se puede decir, no ocupo el Mesías, jamás, ¿verdad? Sí lo ocupa, pero digamos, puede decir, no ocupé al Mesías, yo hice todo perfecto siempre. Entonces le van a decir, ok, pase, perfecto, o sea, usted va a ser parte del reino. Pero mentira, uno falla, uno ha fallado varias veces, por eso ocupamos la expiación de Yeshua. Y dirán, no, para eso tenemos la fiesta de la expiación. Bueno, Yom Kippur, que no es una fiesta, realmente es congregarse. Es una de las fiestas solemnes de Yahweh, una de las congregaciones solemnes de Yahweh. Entonces la gente dirá, yo tengo el cordero de Pesach, perdón, el cordero de Yom Kippur y con eso me voy a expiar. Pero es que resulta que ese cordero era una sombra
del Mesías. Era una profecía de que iba a venir el Mesías. Ya lo hemos explicado en otros videos también. Que cuando se puso Poncio Pilatos y se lavó las manos era para sacrificar a Yeshua, como hacía el Cohen, que sacrificaba un cordero y se lavaba las manos. Y que cuando estaba Yeshua y Barrabás a la par, que uno quedó libre y el otro fue sacrificado. Y eso es lo que pasaba también con los dos cabritos, con los dos cabritos, sí, que se utilizaban para la fiesta de Yom Kippur. Entonces, eso está conectado, ¿ven? Por eso es que Yeshua es ese cordero, es el cordero de Pesach, que es el cordero de Yom Kippur. Es toda una profecía y sí lo necesitamos. No podemos dejar a Yeshua porque Yeshua es parte de todas las promesas que ha hecho Yahweh y es la forma en la que Yahweh ha decidido que nos va a perdonar y nos va a salvar, siempre y cuando lo aceptemos, que eso es tener fe, aceptarlo, y lo obedezcamos, que eso es tener fe también, la fe, la fe, la emuná, que significa obedecer y confiar. Entonces usted confía y le obedece. ¿Cómo le obedece? Haga los mandamientos. Va a 9 al 13. Dice, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanakh dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Entonces aquí está enfadado Shaul, ya los había tratado estúpidos y les está diciendo, ustedes quieren abandonar al Mashiach y el Mashiach vino, murió por nosotros para que la maldición que nos corresponde por no hacer los mandamientos caiga sobre él, para que cayera sobre él y él así nos limpiara a nosotros a través de su nombre, a través de su sacrificio, que es Yahweh mismo, Yahshua y Yahweh son el mismo. Yahweh no va a poner un ángel común y corriente a pasar todos estos alborotos, llamémosle, para salvar a la humanidad que no la creó el ángel, sino la creó Yahweh. Entonces no es justo, ¿verdad? Es Yahweh mismo. Y bueno, y otras tantas formas que tenemos para saberlo. El 14 dice, Yahshua Hamashiach hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de fe pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruach. Ok, entonces, ¿qué es lo que se prometió? La vida eterna. Aquí Shaul está diciendo, se nos prometió el Ruach HaKodesh, que eso es lo que hemos recibido desde Adán y Eva hasta hoy, lo hemos recibido, pero se nos dio una mayor porción después de la muerte de Yeshua, que Yeshua dijo que iba a enviar un consolador y este era el Ruach HaKodesh. Entonces nos dio esta bendición de entendimiento. La ciencia avanzó muchísimo después de la muerte de Yeshua. El mundo, todo, la agricultura, muchas cosas, tanto para bien como para mal, avanzaron mucho, mucho conocimiento. Que todo eso es una bendición. Y Shaul lo que está diciendo es esto, dice, Yahshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles, en unión con él, que es un gentil, lo vimos anteriormente, un gentil es un insulto. Pero un gentil es una persona que no tiene Elohim, o sea, que está sin Dios, por decirlo así, que si está sin ley, que vive como si fuera un animal, como un perro por el mundo, no tiene entendimiento, no tiene nada, eso es un gentil. Pero aquí Shaul está diciendo que los gentiles puedan vivir unidos en Yeshua. Estas personas, como nosotros, que nosotros fuimos gentiles también, al ser paganos, al alejarnos de Yahweh, a pesar de que tengamos sangre israelita legítima, y que hayamos nacido en Israel de Oriente Medio legítimo, somos gentiles si rechazamos al Mesías. Entonces, Yahshua nos está uniendo otra vez al pueblo, nos está regresando a Israel, no a ser judíos, sino a ser parte de las 12 tribus de Israel. Y dice que recibió la bendición anunciada a Abraham. ¿Cuál era la bendición de Abraham? Ya la leímos en el primer video. Era que Yahweh lo iba a multiplicar y así fue. Nos multiplicó por todas las naciones del mundo. Aquí estamos, somos el pueblo de Israel disperso por todas las naciones del mundo. Muchos sanguíneamente, otros no, pero no importa. Mientras usted acepte la Torah, usted es parte del pueblo de Israel. La acepte y la haga y acepta a Yeshua, por supuesto. Entonces vamos con el 15. Dice, hermanos, déjenme hacer una analogía de la vida diaria. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo ni añadirle. Ok, aquí está hablando Shaul de sus propias palabras. Está diciendo, voy a ponerles un ejemplo.
Imaginemos que somos un abogado y si un abogado hace un papel, nadie puede añadirle ni quitarle. ¿Por qué? Porque es un juramento, es un trato. Entonces, Shaul les está poniendo este ejemplo. Voy a hacerles una analogía. Cuando alguien hace un juramento, nadie más puede anularlo ni añadirle. Ahora le pregunto yo a usted, ¿yo puedo anular la Torá? Si yo fuera el Papa de la Iglesia Católica, ¿puedo anular la Torá? No, yo no puedo. ¿Puede Pablo, anular la Torá? ¿Tiene derecho? No puede. Puede Shimón Kefa, Simón Pedro. Puede Shimón Kefa, el apóstol, uno de los más importantes, si no es el más importante, anular los mandamientos. Puede decir, ¿sabe qué? Sí puede robar, sí puede adulterar, sí puede, etcétera, sí puede hacer domingo. ¿Puede Pablo hacer eso? Puede Pablo, puede Pedro, puede Lucas, puede Juan, puede, etcétera. Nadie puede añadirle a la Torá ni quitarle. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, que nadie le puede quitar a la Torá. Ahora dice el 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Dice, no dice a sus descendientes, como si hablase de muchos. Por el contrario, habla de uno. Y a ese uno, a ese descendiente, y este uno es el Mashiach. O sea, lo que dice Pablo es, la promesa de Abraham no es necesariamente a muchas personas, sino se refiere a una persona en sí. Y esa persona en sí es el Mashiach. Eso es lo que está diciendo él. Yo veo ambas. O sea, yo no soy quien, ¿verdad? Pablo es mucho más grande que yo y estamos estudiando a Pablo, no estudiándome a mí. Pero yo lo entiendo diferente. O sea, yo entiendo que la promesa de Abraham es para el pueblo de Israel, porque así está dicho, pero obviamente también es para el Mashiach. Pero lo que dice Pablo es que es más para Mashiach que para el pueblo de Israel, la promesa. Y pienso que sí es. Porque todo el que se hace discípulo de Yahshua, es hijo de Yahweh, prácticamente. Porque así lo dice Yahshua, que uno puede ser hijo de Yahweh siempre y cuando lo siga a él, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, sí, puede que sí, viéndolo desde ese punto de vista, Pablo tiene razón. Entonces, dice en el 17, he aquí, lo que estoy diciendo, la parte legal de la Torá que vino a existir 430 años después, no anula el juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa. Ok, la promesa dice que es primero, antes de la Torá. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que la promesa de Abraham sigue vigente a pesar de que exista la Torá. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que la Torá ya no y que Abraham sí. Eso no está diciendo. Pablo está diciendo, la promesa de Abraham no se ha anulado y la promesa es el Mashiach. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está diciendo Pablo con mis palabras, ¿verdad? Para que quede más simple. Porque como les dije, Pablo es muy culto y a Shaul le cuesta mucho la gente entender, hasta a veces a mí. Entonces dice aquí, no anular un juramento hecho por Yahweh como para abolir la promesa, ¿ok? No se puede anular un juramento de Yahweh. Yahweh juró que iba a salvar a Israel y lo va a salvar. Yahweh juró que estos eran sus mandamientos, estos son sus mandamientos, él lo juró, no se pueden quitar, no se pueden anular, no se pueden cambiar. Yahweh juró que iba a venir Apocalipsis y así va a ser, va a venir Apocalipsis, ¿verdad? Y así como todo lo que Yahweh ha jurado de que el que toque a Israel también va a ser maldito, de que el que haga la Torah va a ser bendito, y así podemos seguir y seguir todas las promesas de Yahweh, como el arco iris que dijo que no iba a venir un diluvio de nuevo a la tierra. Eso es una promesa de Yahweh. La circuncisión, eso es una promesa de Yahweh. Y todavía yo tengo hermanos hoy en día que me escriben y me dicen, hasta me dicen en persona, ya no hay que circuncidarse. Y he escuchado roes por internet que dicen, ya no hay que circuncidarse, cuando está clarísimo que no se puede quitar nada de la ley. Entonces hay que hacerlo. Como les he dicho yo otros ejemplos, si se hiciera el templo hoy, en este preciso momento, les voy a preguntar, ¿hay que celebrar las fiestas en el templo? ¿Hay que llevar el cordero ahí? ¿Hay que darle el diezmo al templo?
A pesar de que ese templo esté dirigido por el judaísmo ortodoxo, que es lo que va a suceder, ¿verdad? Ellos van a tener toda la autoridad y eso es muy posible que suceda eso, excepto que pase un milagro y realmente los levitas lo manejen. Pero bueno, si el judaísmo ortodoxo se apodera del templo, ¿hay que hacer todo eso? Sí, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice que hay que hacerlo. Y usted lo hace y punto, usted le cumple a Yahweh con el diezmo del templo. Entonces la gente dice, no, yo le doy diezmo a una persona pobre. No, eso no es diezmo, eso es ayudar. Usted tiene que dar su diezmo, tiene que ayudar al pobre, tiene que ayudar a la huérfana, tiene que hacer los mandamientos, tiene que hacer lo que Yahweh dice sin quitar ni añadir nada. Entonces una cosa es el diezmo, otra cosa es ayudar, tiene que hacer las dos. ¿Por dónde habíamos quedado? Dice el 17. He aquí lo que estoy diciendo, la parte legal de la Torá que vino a existir 430 años después no anula el juramento hecho por Yahweh, como para abolir la promesa. Ok, la promesa de Abraham no se puede abolir. Dice el 18, porque si la herencia viene de la parte legal de la Torá, ya no viene de la promesa, pero Yahweh se la dio a Abraham mediante la promesa. Yo le digo a alguien, explíqueme esto y no me lo puedo explicar porque es confuso. Francamente, yo tuve que leerlo varias veces para entenderlo. Va de nuevo, dice, porque si la herencia viene de la parte legal de la Torá, Shaul está diciendo, si una promesa viene o si una herencia viene de la parte legal de la Torá, ya no viene de la promesa. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿De dónde viene la palabra de, o sea, a quién le prometió Yahweh que lo iba a multiplicar como las estrellas del cielo? A Abraham. Pero ¿por qué viene? ¿Por la Torá o por la promesa? Viene por la promesa. Porque Yahweh le dijo a Abraham, te voy a multiplicar. Pero no viene por hacer la Torá. Hacer la Torá es parte de la promesa, pero no es la promesa en sí. Eso es a lo que se refiere Shaul. Y de nuevo, aquí había una discusión, ¿es el Mashiach necesario? Esta es la discusión de Gálatas, que no les envió una sola carta a Shaul para explicar, les envió varias, ya que había una discusión muy grande y tuvo que probablemente presentarse a Shaul, explicarles en persona y decirles, mire, estúpidos, porque así nos trataban la carta, estúpidos, no dejen al Mesías, se van a echar a perder. No sigan a los hombres, no le teman al judaísmo ortodoxo, voy a decirlo así con mis palabras. No lean Kabbalah, no lean Talmud, no lean el libro de Enoch, no lean el libro de Yashar, no pierdan el tiempo creyéndose esas cosas. No ve que esos libros son apócrifos, se los digo yo, ¿verdad? No, no lo dice Shaul. No se extravíen por ese lado porque se van a extraviar. Y cuando se den cuenta, van a creer andar por buen camino, pero no. Y no hagan rezos judíos. Porque yo tenía una hermana que creía en Yeshua y empezó con rezos judíos y terminó negando a Yeshua. Y hoy en día es judío ortodoxa y no quiere nada de Yeshua y se burla de Yeshua, se ríe, se mofa. Tuve que sacarla del grupo. Es la única persona que he sacado del grupo. A ella, a un cristiano que molestaba mucho y a un ateo. Fueron los únicos. Pero ahí en fuera todos los que están en el grupo están y los que se van porque quieren y los que quieren estar están. Bueno, en el 19 dice, así que porque la parte legal de la Torá fue añadida para conocer las transgresiones, hasta la llegada de la simiente acerca de quien fue hecha la promesa. Además, fue dada por medio de un malajín y un mediador. Vamos a explicar el texto con paciencia, porque de nuevo es confuso entender. Es confuso, es muy culto. Shaul es muy culto para escribir. Dice en el 19, así que por medio de la parte legal de la Torá, fue añadida para conocer las transgresiones. O sea, les pregunto yo a ustedes, ¿para qué fue la Torá? ¿Para qué se nos dio los mandamientos? ¿Por qué Yahweh nos los dio? ¿Se equivocó? Como les digo siempre, ¿se equivocó y había que abolirlos? No, no se equivocó, Yahweh no se equivoca. Entonces Shaul está preguntando, ¿para qué nos dio los mandamientos de Yahweh? Bueno, eso es para conocer entre el bien y el mal, entre qué le agrada a Yahweh y qué no le agrada. A veces la gente dice que se haga la voluntad de Dios, dicen así. O cuál es tu deseo, Dios, conmigo. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Dicen Dios, deberían decir Elohim, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La Torah. ¿Qué es lo que quiere Elohim de nosotros? Bueno, que hagamos los mandamientos. Eso es lo que Él quiere que hagamos. No que nos inventemos nuestros propios mandamientos y menos que juzguemos a la Torah como hace la gente. A mí no me parece tan malo comer cerdo.
Eso es violar un mandamiento. A mí no me parece nada malo trabajar un sábado. Eso es violar otro mandamiento. A mí no me gustaría hacerme la circuncisión, me da miedo, me da pereza, ya no se ocupa. Eso es violar otro mandamiento. Entonces, cada mandamiento que usted viole, ¿verdad? Está transgrediendo la Torah y se está alejando de Yahweh, de la fuente del conocimiento, que es Yahweh mismo. Entonces, de nuevo, fue añadida para conocer las transgresiones, para saber qué es malo y qué es bueno. Dice, hasta que llegara la simiente acerca de quien fue hecha la promesa. Ok, Shaul aquí está diciendo que la Torah, bueno, lo que yo les expliqué, y que es para que cuando llegara la simiente de Yahshua, es el Mesías, es el Hijo del Hombre, en el cual fue dada la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de Abraham. ¿Ven? Entonces hay que leer el texto en su contexto y conocer cuál es la promesa de Abraham. La promesa de Abraham es multiplicarse por toda la tierra y se cumplió después de la venida del Mesías. Israel se dispersó por todas las naciones del mundo con mucha más fuerza. Llegamos a América y a todas partes. Entonces ahora se puede decir que la promesa se cumplió, que era la promesa de Abraham a través del Mashiach. Dice aquí, dice, además, fue dada por medio de Malachín y de un mediador. Ok, Malachín es un enviado. Este enviado fue el que le dio la Torá a Moisés. El mediador es Moisés. Entonces, eso es lo que está diciendo Shaul, ¿verdad? Que Yahshua mismo fue el que le dio la Torah a Moisés, porque ahí en el monte Sinaí estaba Yahshua, se puede decir que estaba Yahshua, y era la presencia visible de Yahweh, que ese es Yahshua, la presencia visible de Yahweh. Porque Yahweh no se puede presentar en toda su esencia, porque Él es puro y la tierra está en pecado, está en impureza, y no se puede juntar lo puro con lo impuro. Yahweh destruiría el mundo y lo volvería a hacer, que es lo que va a suceder en Apocalipsis. Entonces, eso todavía no ha llegado, ¿verdad? No ha llegado su momento. En el 20 dice, ahora el mediador implica que es para más de uno. ¿Quién es el mediador? Moisés. Y Moisés dice que la Torah es para más de una persona. Y aquí continúa diciendo, pero Yahweh es uno. Ok, Yahweh uno es, como dice el Shema de Israel, que Yahweh uno es. Dice en el 21, ¿quiere decir esto que la parte legal de la Torah está en oposición a las promesas de Yahweh? Les está preguntando. Shaul les está escribiendo y le está preguntando, ¿se está oponiendo la Torah a la promesa de Yahweh? ¿Es así? Entonces, de nuevo dice, Yahweh no lo permita. O sea, Shaul está diciendo, Yahweh no lo permita. O sea, que la gente tan siquiera piense en eso, de que Yahweh se va a oponer a sí mismo al oponer una promesa con la Torah. No, la promesa sigue y la Torah sigue. Yahweh no lo permita. Continúa diciendo, porque si la Torá hubiese tenido en ella misma el poder para dar vida, entonces la justificación realmente hubiera venido por seguir esa Torá en una forma legalista. Ok, Yahweh se vino a la tierra, como la parte visible de él, que es Yahshua, vino a la tierra, habitó aquí, murió por nuestros pecados. ¿En vano acaso? Les voy a preguntar. ¿No valió la pena que haya venido a la tierra con tan solo seguir los mandamientos? Él no viene y nos salvamos, no. Vea que la discusión no es si la Torah se abolió o no. La discusión es, ¿la Torah me basta para ser libre? ¿La Torah me basta para llegar al juicio final y decir, yo hice la Torah, soy salvo? No te basta. Necesitas a Yahshua. Eso es lo que está diciendo Shaul, pero con palabras muy elegantes y por eso nadie lo entiende. Bueno, casi nadie lo entiende. Dice el 22, pero en cambio el Tanakh encierra todo bajo pecado para que lo que fue prometido pudiera ser dado sobre la base de la confianza con llenura de fe de Yahshua HaMashiach, a los que permanecen confiando con llenura de fe. Ahora continuemos con el 23. Vea, este 23 está tan confuso que tuve que ponerle pausa y leerlo varias veces para poder entenderlo. Hasta a mí me cuesta a veces entender a Shaul, me cuesta mucho. Y es que es confuso, o sea, parece que se está contradiciendo en un texto y en otro, pero no, es que la forma en la que se expresa es de nuevo muy culta. Dice en el 23, ahora bien, antes de que esta confianza con llenura de fe viniera, vamos a hacer un punto.
¿Qué es la fe de nuevo? Es confiar, obedecer. Dice, esta confianza con llenura de fe viniera. ¿Quién vino a darnos esta confianza con llenura de fe? Es Yahshua. O sea, se está refiriendo al Mesías. Antes está hablando de la promesa primero, ¿verdad? La promesa de Abraham y de la Torá. Está hablando de esas dos cosas, de la promesa de Abraham y de la Torá. Entonces dice, antes de que Yahshua viniera, voy a decirlo así, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá con legalismos. Vea, una cosa es la Torá, otra cosa son los legalismos. El legalismo es lo que los judíos ortodoxos se han inventado encima de la Torá para hacer la Torá, según ellos, aún más culta, más limpia, más pura, que te purifique más, porque hacer el Shabbat no es suficiente, entonces hay que ponerle más cosas al Shabbat, como que si usted da 6 pasos sin una kippah, que es una tontera, esa kippah no existe en la Biblia, si da 6 pasos sin una kippah, violó el Shabbat, ¿verdad? Y ya no es un buen judío ortodoxo. Entonces, esos son los legalismos que están poniendo encima la Torah. Entonces, de eso está hablando Shaul también. Dice, estábamos aprisionados en sujeción al sistema que resulta de pervertir, está pervirtiendo la ley, de pervertir la Torah con legalismos. ¿Ve? De eso está hablando Shaul. Continúa diciendo, mantenida guardada hasta que esta confianza con llenura de fe por venir fuera revelada. De nuevo, la confianza con llenura de fe es Yahshua. O sea, ellos estaban guardando legalismos judío-ortodoxos. Es que hay que darse cuenta de que una cosa es la Torah de Yahweh, que es perfecta, que usted no puede abolirla, que no le puede quitar nada, que no debería ni siquiera criticarla, porque eso es un pecado en sí mismo, es criticar a Yahweh, porque Yahweh fue el que la dio. Si usted cree en Yahweh, tiene que creer en la Torah de él y hacerla. No puede ponerse a quitarle ni a ponerle. Y lo que dice Shaul es que ellos estaban manteniéndose, guardando legalismos de esta Torah. Dice hasta que vino Yahshua, que es la confianza de fe, que es la llenura por confianza de fe. Lo mismo que hizo Abraham, que él confió en Yahweh, pero también lo obedeció, como ya lo leímos, que hacía los mandamientos. En ese entonces sí habían mandamientos y pareciera aquí que estamos leyendo que Shaul dice que no, como que no había en ese entonces. O sea, la Torah completa no existía, pero sí existía una Torah, como de saber cuáles eran los alimentos kosher. Un ejemplo, a Adán y Eva se le dijo, de los animales puros vas a poner 7 parejas y de los impuros solo 2 parejas. Por ejemplo, la serpiente solo 2 parejas y de los puros de las ovejas, un ejemplo, 7 parejas tenía que llevar. Entonces, perdón, eso no se le dijo a Adán, se le dijo a Noé, se le dijo a Noé en el arca. ¿Ven? Entonces ahí se muestra de que sí se conocían cosas o aspectos de la Torah como el Shabbat, porque Yahweh cuando fundó los cielos y la tierra, en el séptimo día descansó, entonces desde que lo fundó ya existía ese mandamiento del Shabbat también, ¿ven? Y cuando Caín mató a Abel, lo asesinó, no lo mató, lo asesinó, que es diferente, lo asesinó cuando era inocente. Matar es matar algo que no es inocente, un ejemplo, una lechuga, usted se la come y la mata un animal para comer, se lo come y lo mata, eso es matar. Va caminando por la calle y más una hormiga la mató sin querer, pero bueno, la mató, es un animal, no importa. Pero una persona que es inocente y usted la mata por algo que no debería, entonces eso es asesinar. Ahora, un criminal que cometió cantidad de crímenes, alguien, qué sé yo, Hitler o Attila el Uno, como les digo siempre, un Gengis Khan o qué sé yo, entonces ese si se le da pena de muerte ya es diferente, ¿verdad? Pero bueno, me desvía el tema. Ok, entonces regresando con Caín y Abel, que Caín mata a su hermano Abel, lo asesina realmente, ahí está cometiendo un pecado, pero si la Torah no existiera, entonces no habría pecado. O sea, si asesinar no fuera pecado, voy a ponerle un ejemplo, entonces lo que hizo Caín no era pecado. Caín hubiera dicho, yo no sabía que le iba a molestar que lo asesinara a Abel. Entonces, francamente sería sin pecado, pero sí existía la Torah en ese momento. Habían muchos aspectos, yo no sé cuáles, porque yo no me he regresado en el tiempo, ni he apuntado cuáles y etcétera. Obviamente hay cosas que desconocemos, pero sí podemos entender de que sí, de hecho sí existían los mandamientos desde aquel entonces.
Va de nuevo al 24, dice, por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador hasta que vino el Mashiach, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con la llenura de fe. Fe es confiar o obedecer. Entonces dice, la Torá ha existido para administrarnos a nosotros, para que cuando viniera el Mashiach, nosotros pudiéramos demostrar nuestra fe. Si viene el Mashiach hoy, aquí, bueno, en esa época bíblica, imaginemos, no ha venido, yo vivo en esa época bíblica, viene el Mashiach y yo estoy robando, ¿qué fe le estoy demostrando yo al Mashiach? Ninguna. En cambio, si me ve a mí ayudando a la gente, va a decir, ese es un buen hombre, ¿verdad? Entonces ya eso es algo bueno que yo le puedo demostrar con mi fe, o sea, con mi obediencia y con creer, porque yo creí en Yahweh, ¿verdad? Yo creí en Yahweh, entonces cuando yo vea al Mesías, yo lo voy a poder reconocer en ese entonces, que eso fue lo que pasó a los judíos ortodoxos. Como ellos habían inventado mandamientos y habían pervertido la Torá, torciéndola, y eran ladrones y fornicarios y etcétera, cuando vino el Mashiach no lo podían reconocer porque tenía un velo. De esto está hablando más o menos Shaul. Yo lo estoy poniendo con mis palabras como les digo siempre. Ahora, vamos con el 25. Pero ahora que ha venido esta confianza con llenura de fe, ya no estamos bajo administradores. O sea, el que lee esto dice, ya no estamos bajo la Torá, la administración de la Torá. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Pero de nuevo, el que no tiene fe no hace los mandamientos tampoco. Dice en el 26, pues en unión con el Mashiach ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con la llenura de fe. Ok, aquí aparecía otro pleito también, que ya habíamos leído en el video anterior. Estaba el pleito de ocupamos el Mashiach primero, y después está el pleito de los gentiles no pueden seguir al Mashiach o no pueden ser parte del pueblo de Israel porque ellos no son sanguíneos con nosotros, o sea, no tienen descendientes del pueblo de Israel. Entonces no pueden entrar en Israel, no pueden seguir al Mashiach tampoco. Entonces la promesa de Abraham era multiplicarlo, por un lado, y que los gentiles, las naciones de los incircuncisos, fueran benditas por su simiente. Y su simiente es Yahshua. Entonces, las personas incircuncisas, sin Torah, sin descendencia israelita, con todo eso, pueden ser benditas, claro. Claro que sí. Obviamente hay que hacer los mandamientos y seguir a Yahweh y obedecerlo y demás. Pero hay que entender que la promesa o sea, que la pregunta no la tenemos, pero sí tenemos la respuesta. Y la pregunta es muy probablemente esta, que le están preguntando a Shaul que si uno puede ser descendiente a pesar de ser gentil, y también que si necesitamos al Mashiach, ¿verdad? Para poder ser salvos, porque eso es de lo que está hablando Shaul. Dice el 27, porque todos los que han sido sumergidos en el Mashiach han sido revestidos con el Mashiach, en quien ya no hay ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con él, con el Mashiach Yahshua, ustedes todos son uno. Ok, ve, aquí está hablando Saúl muy claramente de que no discriminen a los gentiles, a los incircuncisos, más bien como que los dejen entrar. De esto es lo que está hablando Saúl, porque realmente Saúl fue enviado hacia los gentiles, para que los gentiles, o sea, las personas sin Torah, que no conocían los mandamientos, se metieran al pueblo de Israel y fueran así más, y se multiplicara la descendencia, que esa es la promesa de Abraham. Conforme más leemos, más entendemos, es más, hasta yo mismo, ahorita que estoy leyendo, lo he terminado de comprender, y que lo he leído varias veces, y hasta ahorita lo he terminado como de comprender y de calzar todo. Dice en el 29, también si ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Y ahí termina el texto. ¿Ve? Dice que todos, si ustedes pertenecen al Mashiach, o sea, si ustedes siguen al Mesías, son simiente de Abraham. Ve que el pleito era de que si ellos eran simiente de Abraham y que si ocupábamos al Mashiach también. Ese es el pleito.
de todo Gálatas, que ellos decían, no, con el judaísmo nos basta y con los legalismos judío-ortodoxos nos basta. No querían al Mashiach como hoy en día. Pero eso es lo que está discutiendo Shaul. Y después la promesa a Abraham va hacia la simiente, que es Yahshua, y Yahshua es el que está recibiendo dentro del pueblo a todas las personas gentiles, o sea, a todas las personas que no tienen Torah, pero que quieren Torah, para que ya no sean gentiles, sino para que sean pueblo de Israel. Espero que este video les haya sido de ayuda. Si les gustó, compartan. Sé que es un tema complicado. La lectura esta tal vez es un poco pesada, pero espero que les haya gustado. Que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones.